Muy buenas noches a todos los que están presentes y van a poder ver este video de aquí hacia adelante. El Colegio de Arquitectos de Bolivia se siente muy complacido de poder colaborar a un colega que durante mucho tiempo seguramente ha ido trabajando sobre su libro. El arquitecto Santiago Subieta de Avesías ha sido una persona muy consecuente con lo que él piensa, muy leídas respecto a lo que es el quehacer y el desarrollo de la arquitectura. Y estoy seguro que los aprendizajes que él en esta noche nos va a traducir en favor de todos los agremiados va a ser muy importante. Recuerden que Santiago ha escrito este libro con un afán de poder incitar también a las personas a que puedan ser parte de estas iniciativas. Y nosotros como institución nos sentimos complacidos de poderlo colaborar en lo que podamos. Lamentablemente la situación nos ha llevado a estar un poco ausentes, pero Santiago ha sido una persona, como lo decía anteriormente, muy consecuente, muy llena de ese apego institucional, y es por eso que la institución buscará los medios que sean necesarios para poderlo colaborar. Santiago, muchas gracias por ser parte de la institución, muchas gracias por traer este libro a nosotros, y qué mejor que tú para poderlo explicar. Bienvenido, Santiago, y realmente que sea enhorabuena lo que tú has desarrollado. Lo que muchos deberíamos hacer, tú lo has hecho de una manera muy constante. Bienvenido y te cedo la palabra, Santiago, y que sea con mucho éxito. Muchas gracias, arquitecto Manolo. Muchas gracias por las palabras. Expreso nuevamente mi agradecimiento hacia el Colegio de Arquitectos de Bolivia, a su persona, a la ingeniera Ángela Rosales, que nos ha colaborado todo este tiempo en los temas logísticos, a los arquitectos Willy Ruiz y José Luis Lizondo, también por su participación y por haber puesto su parte de colaboración en esta actividad. Evidentemente, tenemos, mediante esta ocasión que nos brinda el Colegio de Arquitectos de Bolivia, la oportunidad de presentar el libro que mi persona recientemente ha publicado y que consiste en una investigación que pretende vincular las ciencias, que en este caso son concurrentes hacia la arquitectura y más precisamente hacia la teoría de la arquitectura. En ese sentido, si podemos resumir el libro en categorías básicas para comprenderlo fácilmente, podemos decir que este es un libro sobre crítica arquitectónica, se encuentra en el campo de la crítica arquitectónica, es decir, la teoría crítica de la arquitectura y la sociología de la tecnología, la sociología de la técnica y de la tecnología. En ese sentido, en esas dos líneas de acción, es a partir de las cuales se desarrolló el trabajo de investigación. El libro, en esta ocasión, vamos a ofrecer unas pequeñas palabras desde un horizonte o punto de vista más propiamente arquitectónico. Seguramente en los próximos días o las próximas semanas vamos a estar compartiendo nuevas actividades en relación al libro, que van a tener posiblemente un horizonte distinto, más vinculado a las ciencias humanas o las ciencias sociales, porque en efecto el trabajo está compuesto en base a una investigación que tiene un horizonte más plantado en las ciencias sociales, en su gran diversidad y complejidad, siempre vinculadas a la arquitectura. En tal sentido, el libro sirve como un ordenamiento de la teoría de la arquitectura, que todos los arquitectos tenemos presentes de una o de otra manera, de forma consciente o de forma consciente. Esto significa que cualquier profesional y cualquier arquitecto en este caso posee ciertas direcciones y directrices de proceder, además de formas de comprender al mundo o concepciones de mundo, ya sea desde el punto de vista moral, político, propiamente técnico, arquitectónico, creativo y en cuestiones de diseño. Es decir, que todos los arquitectos poseemos un bagaje de conocimientos que nos aproxima a una forma teórica de entender la arquitectura.
En tal sentido, el libro solamente pretende hacer un estado del arte, en cierta forma, sobre las directrices teóricas que se han dado en la arquitectura de la modernidad, desde un punto de vista crítico, y también introducir temas de las ciencias sociales como la sociología, la filosofía y la economía dentro del bagaje y del discurso arquitectónico de la modernidad. Es importante mencionar que son muchísimos los pensadores e intelectuales que no son propiamente arquitectos, pero que han reflexionado sobre la arquitectura, que han pensado la arquitectura. A tal efecto que la arquitectura se ha desarrollado en la historia también en el marco de las humanidades y de las ciencias humanas, al estar esta actividad muy vinculada con la vida práctica, con la reproducción de la sociedad en términos biológicos, sociales, económicos, incluyendo esto los factores macrosociales y también los elementos de relación societal más directos como la familia, el hogar, el espacio habitacional, etcétera. En tal sentido, es bastante grande el arsenal de reflexiones teóricas que podemos encontrar en torno a la arquitectura, tanto de arquitectos como de gente que no es precisamente del rubro, pero que sí ha pensado y que sigue pensando esta temática de amplia complejidad. En ese sentido, el libro no es un libro cerrado para arquitectos, no es un libro propiamente arquitectónico, sino que un primer objetivo es poder expandir la cuestión arquitectónica hacia el resto de los intereses de los demás profesionales o de cualquier persona que esté interesada en las ciencias humanas en general o en las humanidades, ¿no? Vinculando la arquitectura en este sentido con estos intereses. Y por otro lado, si bien el libro pretende aproximar a la sociedad al campo arquitectónico, también se pretende que la arquitectura expanda sus horizontes hacia el resto de las ciencias humanas, más precisamente, les repito, la sociología, la filosofía y la economía. Después de esta breve descripción del libro, me gustaría cerrar este punto mencionando que el libro tiene evidentemente un alcance universal, de historia universal, es decir, la modernidad como escenario grande, identificada más precisamente en torno al modo de producción capitalista, pero también, además del escenario universal, introducirnos en escenarios cada vez más específicos de nuestra realidad, es decir, también necesitamos introducirnos en el escenario, en el contexto latinoamericano, como evidentemente se ha hecho, en el contexto nacional, en el contexto local de algunas ciudades como Sucre, Potosí o La Paz, y las formas en las que estas ciudades han puesto su grano de arena en el discurso arquitectónico mundial, y también en escenarios comunales o microlocales, si podemos llamarlos así, es decir, comunidades indígenas, arquitectura vernácula, o bien escenarios muy pequeños como nuestras universidades de algunas ciudades, donde se realiza la práctica arquitectónica y la enseñanza, y que el libro rescata algunas investigaciones en ese sentido, es decir, tenemos un abordaje bastante grande en base a lo universal, histórico, que también recae en los escenarios más específicos y locales de nuestra realidad, como lo acabábamos de mencionar. En tal sentido, el libro titula Ideologías de la técnica. El subtítulo es Discursiva arquitectónica de la modernidad. Para tal efecto se entiende por ideologías a todo el escenario a todo el escenario superestructural de la sociedad. En este sentido, son las concepciones, las ideas, los conjuntos de ideas, de ideas científicas, de creencias, de posiciones religiosas, filosóficas, tradiciones culturales, procedimientos normativos y jurídicos, es decir, todo el aparato que representa de algún modo la parte de la cultura espiritual de las sociedades, es decir, el conjunto de ideas, ya sea desde una forma general, es decir, simplemente como una concepción de mundo que todos los seres humanos poseemos de alguna u otra forma, como desde una concepción sistematizada y organizada, que en este caso podrían ser las ideologías científicas o las ideologías de lo técnico o de las profesiones, en este caso de las profesiones técnicas como la arquitectura.
todo ese aparato ideológico, desde el más básico hasta el más desarrollado, por así decirlo, es lo que establece en sí todo el componente superestructural de una sociedad, llamado así desde un horizonte sociológico clásico. ¿No es cierto? En tal sentido, toda la discursiva arquitectónica de la modernidad sirve como un ejemplo, un escenario de formación de ideas o de ideologías, sean de acervo cultural o de acervo científico, que han desarrollado el discurso arquitectónico a lo largo de los siglos y que se repercuten en el presente y que obviamente los estudiantes de arquitectura y los arquitectos asimilamos y aprendemos y practicamos. ¿No es cierto? Entonces, otro término importante del libro es la idea de modernidad, que sería el tiempo histórico, el escenario histórico donde el libro trabaja. Y en términos grandes, modernidad básicamente es la edad moderna de la humanidad, ¿no es cierto? Lo que en la teoría tradicional se entendió como edad moderna, que nos enseñaron en nuestros años adolescentes, que se había iniciado en 1453 con la caída de Constantinopla a manos de los otomanos, lo cual significó el cierre del mundo antiguo, ¿no es cierto? Y toda la tradición de Roma, en sus versiones occidental y oriental, en este caso, con la caída de Constantinopla, también del mundo griego, del mundo egipcio y obviamente de la parte de la Mesopotamia, los persas y todas esas grandes culturas que evidentemente han hecho arquitectura, increíbles obras de arquitectura y de organización para hacer arquitectura, pero que en cuestión teórica no nos ha quedado mucho, ¿no? Simplemente del mundo antiguo tenemos la obra de Marco Vitruvio Polión, que es de la época de la transición entre los gobernantes romanos Julio César y Augusto, pero que significa el único referente de teoría de la arquitectura de la antigüedad. Haciendo un salto bastante grande, recién tenemos que en 1420 aproximadamente, en el siglo XV, Alberti es considerado como el padre de la teoría de la arquitectura propiamente. Entonces ya tenemos ahí un escenario naciente de la modernidad. Otras vertientes identifican también la modernidad como la emergencia de la ciencia moderna, más precisamente con la publicación por parte de Nicolás Copérnico del libro Revolutionibus o sobre las revoluciones de las orbes celestes en 1543. Y finalmente hay algunas posiciones de acervo postcolonial o decolonial que dicen que la modernidad se inicia en realidad a partir de la conquista de América. Es decir, que 1492 sería el año de inicio de la modernidad. Y dentro de esta vertiente se encuentra, por ejemplo, el filósofo Enrique Dussel. En ese sentido, es el escenario histórico de la modernidad donde se da el desarrollo formal de la ciencia moderna, identificada en este caso por la metodología experimental de comprender los fenómenos de la naturaleza. Es decir, que ya no es solamente la filosofía o las ideas que se plasman en la conciencia, lo necesario, lo imprescindible para comprender el mundo natural, como fue en la Edad Media y en la Edad Antigua, donde no existían además los medios técnicos e instrumentales para, evidentemente, abordar el estudio de la naturaleza. Entonces, la modernidad implica el inicio y desarrollo de la ciencia moderna y también el desarrollo de la teoría arquitectónica. Este escenario naciente de la modernidad, bueno, se puede resumir en dos grandes periodos, según mi parecer, si nos referimos a antes del industrialismo, antes del siglo XIX. Dos periodos que pueden ser la etapa del Renacimiento, con los teóricos Alberti, Cesariano, Serlio y Vignola, y la etapa ya de formación más formalizada de la ciencia moderna, con Perrault y Jean-Nicolas Louis Durand, quienes, estos dos últimos, brindan el escenario básico para lo que es la arquitectura tal cual la comprendemos hoy en día. Es decir, un procedimiento metódico, sistematizado, organizado, científico, que pretende, bueno, llevar a cabo todos los quehaceres arquitectónicos, ¿no es cierto?
y obviamente la programación arquitectónica tiene en este periodo su formación. Sin embargo, el libro abarca con más detalle los periodos posteriores a la modernidad, ¿no? Por ejemplo, las críticas al industrialismo. Para tal efecto, me gustaría mostrar una diapositiva, más o menos donde se observa de forma gráfica un horizonte histórico. Solamente tengo dos diapositivas, una para cada. El libro está compuesto por dos partes y una diapositiva que más o menos podría servir para mostrar cada parte del libro de una forma muy esquemática y muy básica. Estoy compartiendo la pantalla. Entonces, aquí tenemos un ejemplo más o menos histórico de formación de la arquitectura de la modernidad, así muy general, lo cual también se identifica con un periodo histórico también de formación y desarrollo de los procesos sociales y económicos mundiales y locales. Por ejemplo, tenemos la línea de demarcación histórica sería lo parecido a esto, ¿no es cierto? Más o menos una S invertida, que esquemáticamente nos sirve para identificar el avance de la historia en este sentido, ¿no? Que empieza aquí y termina aquí. Sin embargo, esto tiene solamente efectos esquemáticos, ¿no? No es que la historia tenga que tener un sentido lineal o cuestiones que pueden malinterpretarse, ¿no? Esto en realidad es muy esquemático. Entonces tenemos desde la tratadística clásica, por ejemplo, con una obra de Alberti, esta imagen que nos representaría la crítica al industrialismo con el Crystal Palace de fondo. La crítica al industrialismo prominentemente con los teóricos John Morris y John Ruskin y William Morris. Aquí tenemos una imagen de la Bauhaus que más propiamente quiere representar en esta diapositiva todo el abordaje del movimiento moderno o de la arquitectura moderna o del estilo internacional, llamado con esos tres nombres, que más o menos inicia en el periodo de entreguerras y culmina a mediados de los años 60, ¿no es cierto? Y así, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, del constructivismo soviético. Aquí tenemos, por ejemplo, el Zeppelin Field de fondo, que era el estadio donde los partidarios del nacionalsocialismo en Alemania en los años 30 hacían sus exposiciones. Aquí tenemos una obra de Tadao Onda, una cuestión fenomenológica. Aquí tenemos una imagen del postmodernismo. Aquí una imagen que representa lo ordinario en la arquitectura, una imagen del arquitecto Robert Venturi, que es un edificio que no tiene nada en sí, que solamente tiene un cartel que dice yo soy un monumento, y esa sería la arquitectura de la imagen, de la expresión, o del mensaje directo. Y así, ¿no? Avanzamos con el supermodernismo de Norman Foster. Aquí entramos ya a los temas globalizatorios, obviamente. Y la cuestión, la contracara de la globalización, que son las cuestiones vernáculas, con una imagen del pueblo guaraní, por ejemplo, o la cuestión postcolonial, con una imagen de los denominados cholets en el Alto y en otras ciudades. Y aquí una imagen de lo que podría ser un periodo ya de desglobalización o de postglobalización en arquitectura, que significa, bueno, la decadencia de Estados Unidos como principal potencia mundial y más bien la emergencia de un mundo multipolar, donde ya son muchas otras potencias las que luchan y comparten la hegemonía. Entonces, en este escenario histórico, tenemos una imagen arquitectónica y una imagen propiamente de lo que ocurrió con la sociedad. Desde el cambio de siglo con el industrialismo, el periodo de entreguerras con el movimiento moderno, experimentos de alta tensión de la modernidad, que fue el escenario comunista y fascista, como dos rivales políticos acérrimos, donde las tensiones de la modernidad explotaron y finalmente derivaron en guerras mundiales. La cuestión postmoderna, la cuestión fenomenológica, la cuestión globalizatoria, lo vernáculo popular de las regiones del tercer mundo, lo postcolonial, es decir, y el tema de la desglobalización. En ese sentido,
tenemos aquí un ejemplo de un proceso de desarrollo, de un proceso social de desarrollo desde la arquitectura y sus diferentes discursivas. Cada uno de estos periodos ha contado con representantes, obviamente. Sin embargo, en el libro lo que se pretende no es hablar sobre edificios arquitectónicos, ¿no? Ni tampoco hacer una historia de la arquitectura, sino lo que se pretende más bien es estudiar las discursivas de estos periodos, las narrativas, es decir, las ideas, las ideologías, los conjuntos de creencias de cada uno de estos periodos, analizarlos críticamente en esta primera parte del libro, que es más de carácter histórico. En tal sentido, es muy importante para el libro, metodológicamente, utilizar las primeras fuentes de los arquitectos o de la gente que pensó la arquitectura y saber qué es lo que ellos escribían sobre la arquitectura de su momento. Por ejemplo, para la crítica al industrialismo, se ha revisado de primera fuente a William Morris y a John Ruskin, y la forma en que estos dos autores ya demuestran el descontento de la parte de la sociedad industrial de la Inglaterra de ese entonces ante las contradicciones que mostraba el modo de producción capitalista, ¿no? En el escenario central de su formación en ese entonces. Entonces, Morris y Ruskin hacen esa crítica al industrialismo, promoviendo evidentemente criterios progresistas desde lo social y desde lo económico, pero con mucho resquemor hacia los procesos tecnológicos, porque estos autores obviamente consideraban el trabajo artesanal como lo propio de la humanización del ser humano y no así los procedimientos tecnológicos más avanzados, porque los consideraban como procesos que son deshumanizantes, ¿no? De igual modo, el movimiento moderno nos presenta una gigantesca producción teórica y bastante rica y variada, documentada, es decir, teoría arquitectónica de línea dura, si se puede decir así, y que según mi parecer representa el periodo moderno de la arquitectura donde se ha producido la mayor riqueza, si se puede llamar así, en cuanto a teoría se refiere, ¿no? Entonces también se ha pretendido recuperar los trabajos de primera fuente de los maestros de la arquitectura moderna, más fundamentales, entre ellos Frank Lloyd Wright, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, recuperando los libros o los escritos producidos por estos autores para conocer qué es lo que ellos pensaban en torno a los temas sociales de la técnica, la tecnología, y bueno, según ellos, cómo se ampliaban sus horizontes hacia el análisis social, sea político, económico, las cuestiones democráticas, etcétera. Y evidentemente vemos que ninguno de los maestros, en este caso del movimiento moderno, ha descuidado pensar en torno a la sociedad, es decir, tener una concepción de la sociedad para expresar su concepción de la arquitectura. En tal sentido, el trabajo es historiográfico en esta parte. Historiografía en el sentido de que no es historia, sino que es historia bajo la fuente de la producción teórica, ¿no? Es decir, son las producciones teóricas y bibliográficas las que, a partir de las cuales se construye la historiografía, ¿no? Y no la historia, que, bueno, es una cuestión mucho más amplia. Lo nuestro es un trabajo historiográfico en este caso. Y obviamente también analizando algunos otros pensadores sobre la arquitectura que han marcado íconos en la teoría, ¿no? Con sus obras, como por ejemplo Henry Russell Hitchcock y su obra Arquitectura Moderna, Romanticismo y Reintegración de 1929. Por ejemplo, Hitchcock no era arquitecto, era historiador. Por ejemplo, Nicholas Pevsner, con Pioneros del Movimiento Moderno, de 1936. Bruno Sevi, con Saber ver la Arquitectura, de 1948. Un teórico muy próximo a la línea organicista, ¿no? Y muy amigo de Frank Lloyd Wright. Y entre los dos, obviamente, se encuentra un montón de bibliografía de primera mano que nos explica qué es en realidad el organicismo para ellos, ¿no? Otro teórico es Rainer Ballmann, muy aficionado a la exaltación de la tecnología en su tiempo. Por ejemplo, él saca el libro Teoría y Diseño Arquitectónico en la Era de la Máquina en 1960,
y evidentemente sirve como un ejemplo de oda a la tecnología, ¿no? Es decir, parte de los objetivos del libro es encontrar cómo se pueden fetichizar los argumentos tecnológicos o las formas de pensamiento arquitectónico o tecnócrata en cualquier sentido en base a la capacidad técnica, o mejor dicho, la legitimidad técnica que te otorga el conocimiento justamente de la actividad en sí. Otro teórico importante de este periodo es Manfredo Tafuri, que tal vez es de los más críticos y en ese sentido de los más utilizados en el texto, quien a partir de su libro Teorías e Historia de la Arquitectura de 1968, realiza una crítica contundente a toda esta línea de teóricos y de arquitectos que concebían la arquitectura desde el punto de vista social, pero que según Tafuri simplemente eran reproductores de las ideologías de las clases dominantes, ¿no? Y así tenemos otros autores como Peter Collins o Leonardo Benévolo, quienes nos muestran la gran complejidad y amplitud que tenemos en la actividad arquitectónica, si se trata de pensarla desde el punto de vista de la teoría y desde la reflexión. En este abordaje histórico, vemos que la teoría de la arquitectura progresivamente, si bien parte de fundamentos principalmente técnicos y arquitectónicos, con el curso de su formación y desarrollo, ingresa y se amplía hacia otros temas, sean ambientales, de reflexión sobre la tecnología, sobre la sociedad, sobre la política, etcétera, etcétera. A partir de lo cual tenemos que la expansión de la teoría arquitectónica ha sido más o menos concurrente con el desarrollo de las ciencias, que en la etapa moderna, si bien se individualizan como disciplinas autónomas, también necesitan comunicaciones y diálogos entre sí. Es decir, que las ciencias para desarrollarse tienen que comunicarse, ¿no? Y lo mismo sucede con la teoría de la arquitectura. Para desarrollarse ha tenido que comunicarse con otras disciplinas. Eh, en tal sentido, aquí tenemos más o menos este esquema histórico que también nos muestra este contexto, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, que puede identificarse tal vez como el punto crítico de esa tensión de la modernidad, que nos muestra el campo del socialismo real con el campo del nacionalsocialismo o fascismo. Cada uno también como versiones de la modernidad y que también generó sus propias versiones de la arquitectura y de la teoría arquitectónica. Cada uno de estos periodos evidentemente es muy amplio, muy grande, y sin embargo el libro recupera críticamente lo más importante desde en lo posible de la primera fuente, para poder criticar evidentemente qué sucedía. Por ejemplo, cuando analizamos el periodo del fascismo, ¿no? Hemos recurrido al libro Memorias del arquitecto Albert Speer, que era el ministro de armamento de Hitler en los últimos años de la guerra, ¿no? Como sabemos, pero que obviamente dejó una producción bibliográfica que es riquísima en términos históricos y también en términos arquitectónicos. Obviamente, este tipo de simbología arquitectónica de corte historicista estaba totalmente en contraposición a lo que era el paradigma moderno en sí de la arquitectura, que más bien vanagloriaba la tecnología, los nuevos métodos de construcción, los nuevos materiales, es decir, y la nueva cultura que se dio con la emergencia de las revoluciones tecnológicas, ¿no? Similares cuestiones se dan en el campo socialista y comunista, ¿no? Para lo cual el libro aborda también los escenarios centrales del socialismo real, de la Unión Soviética, pero también algunos escenarios del socialismo periférico, se llamaba así en el libro, ¿no? Como la China de Mao, Corea del Norte con Kim Il-sung, o los escenarios del tercer mundo como Cuba, etcétera, ¿no? Donde también podemos encontrar mucha discursiva arquitectónica que está vinculada a la discursiva social, ¿no? Si queremos recuperar discursiva de Norcorea, podemos recuperar los discursos de Kim Il-sung en torno a la urbanización y la arquitectura en el marco de una revolución socialista en este caso, ¿no? O de defensa contra la agresión imperial, como era llamada por ellos.
Sin embargo, también con el curso de las décadas emergen nuevas posturas, ¿no? Como la fenomenología. Por ejemplo, aquí tenemos una iglesia de Tadao Ando, absolutamente simple y sencilla, que va en contradicción total, por ejemplo, con una simbología barroca, ¿no? En las iglesias, o cualquier simbología historicista, ¿no? En tal sentido, las discursivas modernas así van desarrollándose, tienen momentos de apogeo y también escenarios de crisis, ¿no? Y aquí sale, por ejemplo, el posmodernismo que quiere criticar todo este proceso, ¿no? De racionalización del conocimiento, de las técnicas y de las artes, ¿no? Queriendo reintroducir los elementos historicistas o los elementos que son propios de las culturas tradicionales locales o vernáculas, ¿no? El posmodernismo como un distanciamiento de toda esta racionalización, ¿no? Y obviamente el posmodernismo es tan grande que tenemos tanto algunos paladines como algunos detractores, ¿no? En el libro podemos analizar las dos cosas. Por ejemplo, el libro tal vez más importante de arquitectura postmoderna es el de Charles Hanks, ¿no? Llamado justamente así, arquitectura postmoderna. Sin embargo, también tenemos trabajos críticos en torno al posmodernismo, por ejemplo, con Frederick Jameson, ¿no? Que nos dice que el posmodernismo es en realidad la lógica cultural del capitalismo desarrollado, del capitalismo tardío. Aquí estamos, por ejemplo, en mediados de los años 60 en adelante, ¿no? Y así surge la discursiva también del ordinario en arquitectura, ¿no? Cómo lo posmoderno puede recuperar el lenguaje del ordinario. Lo que todos los maestros del movimiento moderno nos decían en torno a la arquitectura del orden, de la limpieza, de la racionalidad, de la funcionalidad, para los pensadores de lo ordinario eso es absolutamente imposible en arquitectura, porque en arquitectura y en nuestras ciudades siempre van a existir las cuestiones más personales de la población y de la gente que construye su arquitectura, la cual evidentemente está llena de clichés, llenas de cuestiones populares o costumbristas o criollas, por decirlas de alguna manera. Entonces la arquitectura, si trata de despreciar eso, si trata de pensar que eso más bien no es arquitectura, bueno, lo que hace es cerrar totalmente el campo de acción de la arquitectura y a fin de cuentas pretende lo imposible. Esa era la visión de este sector, ¿no? Por ejemplo, Robert Venturi es tal vez el teórico más destacado en torno a estas posiciones, ¿no? Y aquí está el ejemplo de un edificio que solamente se pone un cartel con este mensaje sin tener arquitectónicamente nada más, ¿no? El libro de Robert Venturi, Aprendiendo de Las Vegas, es un ejemplo de eso, ¿no? Como la simbología de la ciudad de Las Vegas, de la cuestión del panfleto, de los grandes letreros, de toda la comunicación visual, es lo que generaba en sí el paisaje arquitectónico y no la arquitectura propiamente. Y así continuamos con las cuestiones de la globalización, ¿no? La globalización y su dialéctica identitaria, que yo la denomino así en el libro, ¿no? La globalización, si bien como un fenómeno que unifica a las sociedades avanzadas y modernas con el supermodernismo en la arquitectura, también encuentra su contracara, ¿no? Que son los elementos de la vernácula, de la cuestión vernácula, de las cuestiones rurales, ¿no? Del sur global, ahora llamado así, antes llamado tercer mundo, ¿no? En tal sentido, existen teóricos también de lo vernáculo y de lo postcolonial que creen que más bien la modernidad no ha sido traída desde Europa o desde Estados Unidos a los contextos coloniales o postcoloniales o tercermundistas, sino que son más bien estos contextos, los tercermundistas, entre comillas, los que han promovido la modernidad desde sus orígenes, ¿no? Porque si recordamos, el desarrollo del capitalismo se da obviamente en plena vinculación con la colonización y conquista de América, ¿no? En tal sentido, es América, tanto material como culturalmente, la que ha dado los elementos más importantes para el desarrollo de la modernidad desde su concepción eurocéntrica y occidental, ¿no? Hay muchos autores que hablan sobre ello, sobre las formaciones, o mejor dicho, las perspectivas postcoloniales, para repensar la modernidad, ¿no? Que la modernidad no es algo que se nos ha traído, sino es algo que se ha coproducido a nivel planetario, ¿no?
Y de igual modo, en este escenario ya de postcolonialidad, tenemos los mensajes de reivindicación de la cultura, ¿no? Y de las cuestiones identitarias que solamente pueden surgir o que surgen de preferencia, mejor dicho, cuando las situaciones históricas y la acumulación de fuerzas sociales posibilitan aquello, ¿no? En tal sentido, un discurso postcolonial era un poco difícil, por ejemplo, en el siglo XIX o periodos anteriores, ¿no? Sino que también son los medios de la comunicación de masas y el contacto con la vida moderna en sí lo que también genera las posibilidades para un diálogo mucho más igualitario entre las visiones culturales, que también pueden ser visiones arquitectónicas, ¿no? En el libro no nos interesa apreciar estéticamente o juzgar estéticamente determinada arquitectura, una u otra arquitectura, sino que lo que nos interesa es encontrar los trasfondos sociales y culturales y de posible conflicto entre ellos que generan determinados tipos de arquitectura, ¿no? Y finalmente, como un recorrido histórico, tenemos el contexto en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Que es el contexto que yo lo he llamado de postglobalización, o que algunos autores denominan desglobalización, que ha cobrado bastante fuerza a partir de dos fenómenos dados en 2016, que fue la victoria electoral de Donald Trump y el referéndum en el Reino Unido, donde salió ganadora la opción por la desvinculación del Reino Unido justamente de la Unión Europea, o más precisamente el Brexit, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo como las dos potencias globalizadoras, Estados Unidos e Inglaterra, ya no están contentas con ese modelo globalizatorio neoliberal y lo que promueven discursivamente es un retroceso al proteccionismo, ¿no? Como ya sucedió en periodos históricos del capitalismo, en el siglo XIX, también en Inglaterra y en Estados Unidos, donde el proteccionismo también era una medida de protección de la industria local, y sobre lo cual hay bastante información. Es decir, que el juego dialéctico entre proteccionismo y globalismo es recurrente en la historia del capitalismo, ¿no? Y a veces esas discursivas, si bien se desgastan, pueden volver a resurgir en periodos posteriores, como está sucediendo ahora, ¿no? Estamos retrocediendo, bueno, estamos volviendo históricamente hacia las discursivas proteccionistas de la economía. Esto se da evidentemente porque las potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Europea en este caso, están viendo la emergencia de la gran potencia China y también de Rusia, ¿no? Como dos escenarios muy importantes surgidos en el siglo XXI que han roto el mundo unipolar posterior a la caída del bloque socialista o del bloque del socialismo real en 1990. Por ejemplo, China, es un dato interesante saber que entre 2011 y 2013, en 3 años, ha superado el consumo de cemento de Estados Unidos en todo el siglo XX. Entonces, esto nos da una imagen de la magnitud que tiene ahora el mundo multipolar y geopolíticamente diverso, ¿no? En el cual estamos ahora desarrollándonos y que obviamente la arquitectura también, donde la arquitectura tiene también sus propias narrativas, ¿no? De legitimación. Entonces, en este escenario histórico, que lo muestra así en este esquema básico histórico, las fuentes historiográficas nos muestran muchísimas referencias en torno a lo técnico, a la política, a la democracia, a las cuestiones fenomenológicas o al lenguaje, ¿no? La cuestión fenomenológica es muy importante en arquitectura porque a los arquitectos nos gusta mucho vincular la experiencia de la conciencia y de las sensaciones con la vivencia en el espacio, ¿no es cierto? Cuando pensamos un espacio, proyectamos un espacio o interpretamos un espacio, buscamos los elementos que a partir de la percepción sensorial, abstractamente en nuestras cabezas, se reflejen a partir de vivencias, de sensaciones o de formas de comunicación que identificamos o que queremos plantear. En tal sentido, la fenomenología en filosofía ha sido un contexto teórico
bastante fuerte para la teoría de la arquitectura, una vez concluida la etapa del movimiento moderno, ¿no? Es decir, los años 60. La fenomenología, por ejemplo, como una posición filosófica que viene del legado de todo el idealismo filosófico, ¿no? Pero que más precisamente se forma como fenomenología en el siglo XX con el filósofo Edmund Husserl, con la fenomenología trascendental y con el filósofo Maurice Merleau-Ponty, con la fenomenología de la percepción. Estos dos grandes filósofos tienen su incidencia en la arquitectura también, por supuesto, y producen toda otra larga lista de teóricos que piensan la arquitectura desde el horizonte fenomenológico, ¿no? Por ejemplo, Martin Heidegger, cuando pensaba en el construir como la razón fundamental del habitar y el habitar como el rasgo esencial del ser, ¿no? El ser es porque habita, habitar en el mundo es llegar a ser para Heidegger, ¿no? Pero sin embargo, Heidegger establece todo este razonamiento de la ética del habitar, que como él lo llama, en el periodo de posguerra, ¿no? Donde se da la reconstrucción de Europa. Entonces él veía todo el productivismo capitalista que se dio en ese contexto y decía, bueno, estamos construyendo mal estas casas, ¿no? Pero lo hacía desde una posición filosófica ligada a la relación entre el ser y el habitar, ¿no? Mientras habitas de determinada forma, eres de determinada forma, ¿no? Y así otros pensadores como Gastón Bachelard y la poética del espacio, etcétera, etcétera, que piensan mucho lo fenomenológico, hasta autores actuales como el mexicano-canadiense Alberto Pérez Gómez, ¿no? Que identifican la fenomenología para él la posición más correcta de pensar la arquitectura, ya que según Pérez Gómez, por ejemplo, la arquitectura habría sido falseada en sus problemáticas en todo el periodo de la modernidad, porque ha sido interpretada justamente en términos modernos, es decir, de progreso sin límites, de racionalización y matematización del conocimiento, de alegorías hacia la tecnología y demás problemáticas que para Pérez Gómez no son lo fundamental de la problemática existencial del ser humano, ¿no? En tal sentido, esa es otra muestra de la discursiva arquitectónica que hemos vivido en el siglo. De lo fenomenológico, obviamente, se desprenden muchas otras perspectivas de comprender la filosofía, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la semántica o del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el filósofo Ludwig Wittgenstein pensaba que la arquitectura tiene que expresar algo, porque si no expresa algo, no llega a ser arquitectura, ¿no? Entonces, el lenguaje, la cuestión de la comunicación y de la semiótica, ha sido también parte muy importante de la reflexión fenomenológica pura y también arquitectónica, ¿no? Eh, y así tenemos muchas concepciones de pensadores y arquitectos, ¿no? Si nos referimos a los temas políticos, por ejemplo, es muy interesante la concepción de la arquitectura orgánica, ¿no? El organicismo que a partir de dos teóricos que son Bruno Sevi y Frank Lloyd Wright, establecen que la arquitectura orgánica es auténticamente la arquitectura moderna, ¿no? Que ya es la arquitectura que ha superado los dogmas y la ortodoxia del racionalismo y del funcionalismo y del industrialismo y que ya considera una arquitectura surgida desde la tierra, ¿no? Eh, Frank Lloyd Wright entiende lo orgánico como lo intrínseco, él lo llama así. Algo es orgánico cuando es intrínseco y en arquitectura algo es orgánico cuando brota de la tierra, ¿no? He ahí, por ejemplo, su gran interés en la arquitectura japonesa, porque para él la arquitectura del Japón era una arquitectura de ese tipo, que surgía, que brotaba directamente de la tierra, que era una extensión más de la naturaleza. En tal sentido, Bruno Sevi, amigo de Wright, pensaba que la arquitectura del totalitarismo, por ejemplo, la arquitectura historicista en todas sus formas, siempre va a representar en cuestiones de democracia a la arquitectura del poder político, ¿no? De la simbología del Estado, de los totalitarismos. Mientras que la arquitectura orgánica del organicismo es todo lo contrario, es la arquitectura de la auténtica democracia para ellos. Obviamente Frank Lloyd Wright piensa siempre la democracia desde la perspectiva liberal. Eso no hay que perder de vista, ¿no? Y más precisamente desde la perspectiva de la democracia liberal estadounidense.
No olvidemos que Frank Lloyd Wright era una persona bastante identificada con su contexto de origen, ¿no? Y que incluso le puso urbanísticamente un nombre, ¿no? Que era Usonia, ¿no? Que significaba el paisaje donde realmente podría desarrollarse todo el bagaje cultural de la modernidad, que era Estados Unidos, que es decir, que no tenía un pasado feudal ni de Edad Media, sino que era un horizonte en blanco para construir la verdadera arquitectura del orgánico. Por ejemplo, ahí tenemos una cuestión de visión política, ¿no? De estos arquitectos en relación siempre a, a, a lo que es la sociedad y el tratamiento de la sociedad. Pero si bien sus posiciones son muy vinculadas a lo democrático, también hay que identificar que es un tipo de democracia esta, ¿no? Que es la democracia liberal y que obviamente puede ser confrontada con muchas otras posiciones en torno a lo que es la democracia y lo democrático. Entonces, más o menos repasado a grandes rasgos este abordaje histórico, lo que nos habíamos planteado, como dijimos, era comprender, o mejor dicho, contribuir con el libro a lo que es la crítica arquitectónica, ¿no? La teoría de la crítica. En tal sentido, la crítica en todo este desarrollo histórico se desarrolla a partir del abordaje de la complejidad, ¿no? Una posición del libro es que se puede ser crítico desde el sentido creativo y propositivo cuando se puede identificar el tejido complejo de los fenómenos naturales, ¿no? O sociales o arquitectónicos, ¿no? Entonces, de poco sirve una crítica arquitectónica que únicamente aborde los temas formales, funcionales, espaciales, plásticos, etcétera, sino que lo que necesita la crítica desde el punto de vista de la complejidad o de la epistemología de la complejidad es abordar el hecho arquitectónico como un tejido donde existen muchísimos factores que están concatenados, ¿no? Desde los formales y plásticos hasta las cuestiones culturales y sociales. En tal sentido, la crítica, para ser realmente propositiva, lo que tiene que hacer es tratar de identificar esos factores y por qué las obras arquitectónicas han recurrido a las soluciones que han recurrido, cuáles son los móviles. Es decir, no hacer críticas que vayan a lo superficial o a lo unilateral. En ese sentido, entramos a la cuestión ya más temática del libro, ¿no? Que son las cuestiones de sustento filosófico en base a determinada teoría del conocimiento, que en este caso es el horizonte de la complejidad, que no es más que el desarrollo de la filosofía de la dialéctica, ¿no? La dialéctica obviamente tiene un desarrollo histórico larguísimo, eh, que podemos identificar básicamente en Aristóteles, pero que su forma moderna se da evidentemente con Hegel y con Marx, y que con el desarrollo de las ciencias también se ha ampliado eh, y hacia la facilidad para comprender el resto de los fenómenos de la naturaleza en base al movimiento y a la historicidad. En tal sentido, por ejemplo, hemos podido identificar que en toda esta discursiva histórica de la arquitectura modernidad, en todo este andamiaje lineal de ideologías, de lo arquitectónico o de lo técnico, pueden existir algunos elementos que quedan insuficientes en la concepción de estos pensadores, ¿no? No porque esto sea algo que esté mal o que sea equivocado. El desarrollo de las ciencias siempre nos va a mostrar que ningún científico debe tener o puede tener la razón en todo, sino que más bien el aporte del científico es contribuir a su tiempo histórico, ¿no es cierto? Y no así plantear un paradigma universal que sea cerrado para el resto de los siglos, ¿no? Por ejemplo, la física newtoniana y la física clásica fueron los paradigmas de comprensión del mundo básicos hasta el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, en el siglo XX se conocieron nuevas teorías físicas que nos demostraban que la materia se comporta de diferente forma en la naturaleza, ¿no? Cuando ésta está sometida a grandes velocidades o cuando se refiere a la materia del micromundo o de la microfísica. Sin embargo, esto no niega los aportes de la física clásica, ¿no? O de la física newtoniana, ¿no? Entonces, en el mismo sentido hay que comprender la crítica de la arquitectura o
de la reflexión arquitectónica hacia estos personajes de los periodos identificados, ¿no? Por ejemplo, es un común denominador casi en todos los maestros del movimiento moderno concebir la tecnología como algo que se ha desarrollado en beneficio de la humanidad y de la sociedad. Es decir, creer que la tecnología lo que hace es alivianar la laboriosa carga del trabajo humano. Esto podemos encontrar en Walter Gropius, por ejemplo, el primer director de la Bauhaus, que pensaba que para eso era la tecnología y que en el futuro la tecnología finalmente liberaría al ser humano del largo peso del trabajo. Y también reflexiones con tintes distintos, como en Frank Lloyd Wright, ¿no? Que más bien pensaba que la tecnología puede ser dañina para la arquitectura, porque en los nuevos tiempos tecnológicos se ha vuelto muy fácil la construcción y la tecnología, mientras que la arquitectura se ha vuelto muy difícil. Siempre hablando en términos de Wright, ¿no? En sus escritos. Entonces ahí nos muestran cómo son de diferentes las concepciones sobre lo tecnológico. En ese sentido, el libro muestra, o mejor dicho, permite tener un estado del arte, un resumen, una síntesis de toda esta discursiva sacada de primera fuente, siempre de primera fuente, de los arquitectos y maestros representantes de estos periodos, y que además nos permita también identificarnos a nosotros mismos según la perspectiva histórica o filosófica que tengamos para con uno o para con otro. En qué medida podemos compartir ciertos criterios de ciertos periodos o de ciertos pensadores y en qué medida podemos estar en otra posición también, ¿no? Entonces, el libro nos ayuda muchísimo en eso, ¿no? En conocer de primera fuente el pensamiento, pero siempre desde el punto de vista crítico, ¿no? El pensamiento de los maestros fundacionales de cada uno de estos periodos, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir un momento. ¿Se sigue compartiendo? Ya, muy bien. Para dar, para dar continuidad a la segunda parte del libro, como ya hemos dicho, tenemos otra diapositiva que no es en sí un resumen del libro, pero sí representa un esquema de lo que podemos entender como una sociología de la tecnología y cuál es el lugar que la arquitectura juega en ese esquema. O sea, cuál es en realidad el esquema que la arquitectura podría jugar en la sociedad, no esquemáticamente, ordenadamente tal vez, ¿no? Obviamente todos sabemos que la arquitectura está íntimamente relacionada con la sociedad, pero el libro trata un poco de ordenar cuál es esa maraña de procedimientos y de mecanismos sociales a partir de los cuales la arquitectura interviene y también la arquitectura como un saber formalizado, ¿no? Como teoría, es decir, como ciencia y como tecnología. Tal vez antes de continuar con ello, bueno, la técnica y la tecnología evidentemente no son lo mismo, ¿no? Para mi concepción, la tecnología es el estudio científico de la técnica. Es decir, la tecnología es el logos de la técnica, ¿no? Es decir, es el saber formalizado. El saber formalizado de la técnica, el saber científico de la técnica, implica la tecnología. La tecnología es donde se da ya esa hibridación, ¿no? De los saberes tanto formales y puros, de la ciencia pura, con la hermenéutica instrumental, ¿no? Y obviamente aquí es donde se da todo el gran andamiaje de las mediaciones sociales que existen en los hechos tecnológicos y obviamente en los hechos arquitectónicos, ¿no? En tal sentido, podemos entender la tecnología desde una sociología clásica
como el concepto grande de fuerzas productivas, ¿no? Fuerzas productivas que obviamente responde, o mejor dicho, cada uno de las categorías que se ven en este esquema corresponden a una interpretación desde la economía política clásica, ¿no? Que se encuentra en economistas que obviamente iniciaron también el periodo moderno de la economía, ¿no? En su forma moderna propiamente, que es la economía clásica. Economistas como Adam Smith, como Jean-Baptiste Say, como David Ricardo, como James Mill, John Stuart Mill, como Karl Marx, como Thomas Malthus, como William Petty, a partir de los cuales, o mejor dicho, con los cuales el libro establece su interpretación sociológica de la técnica y de la arquitectura. Este esquema o este paradigma o esta epistemología basada en la economía política clásica es uno más. Se podrían plantear otros esquemas sociológicos para llevar a cabo la misma acción. Por ejemplo, se puede utilizar la teoría del actor red o la antropología simétrica, ¿no? Que le da muchísima importancia en las relaciones sociales a las relaciones entre los objetos, ¿no? Es decir, los objetos como los productos de la técnica, lo técnico, ¿no? Entonces, para el actor red también hay una maraña tanto de objetos humanos como objetos no humanos que establecen las mediaciones y relaciones en la sociedad. O, por ejemplo, desde la teoría de sistemas, ¿no? Que también, desde mi perspectiva, es una teoría basada en la dialéctica, pero que corresponde a otro escenario de formación, en este caso del centro de Europa o Estados Unidos, es decir, una posición todavía del capitalismo dominante o central. En este caso, se ha utilizado el enfoque de la economía clásica para entender el proceso sociológico de la técnica, la tecnología y la arquitectura. Entonces, el concepto grande de fuerzas productivas es lo que identifica a la tecnología, ¿no? Desde una tradición muy larga. Sin embargo, si hilamos más fino, la tecnología se basa en una dialéctica, que es la tecnología en general y la tecnología como capital, en este caso. Es decir, que toda tecnología es tecnología en general porque responde a las fuerzas y las leyes de la naturaleza. Es decir, que está organizada y está ordenada y funciona con otras tecnologías en base a las leyes de la naturaleza, a las fuerzas naturales y al dominio y al conocimiento científico de esas leyes. Eso es la tecnología en general. Sin embargo, la tecnología como capital, que es su forma dialéctica, es la tecnología introducida en un contexto histórico, en un escenario histórico, en este caso capitalista, ¿no? Porque el capitalismo es la clave económica de la modernidad, como decía Bolívar Echeverría, ¿no? Entonces, la tecnología en general se combina en la tecnología como capital para formar la tecnología tal cual la tenemos hoy en el mundo moderno, ¿no? Y la tecnología como capital es muy distinta a la tecnología como cualquier otra forma de organización de la sociedad. En este caso, la organización es capitalista, pero podría ser otro tipo de organización, tal vez organizaciones comunitarias, organizaciones del mundo del esclavismo, como fue en la Edad Antigua, ¿no? Pero en este caso tenemos el escenario histórico de la tecnología como capital, ¿no? Porque la tecnología se desarrolla en el mundo de la modernidad bajo el paraguas del capitalismo como modo de producción. En ese sentido, solo a partir de esa dialéctica, tecnología en general y tecnología como capital, es que se puede comprender evidentemente la tecnología como un proceso complejo y completo, ¿no? Por ejemplo, esta concepción de pensar a la tecnología así ha sido puesta al día por dos filósofos argentinos, en este caso casualmente, ¿no? Enrique Dussel y Claudio Katz, ¿no? Uno filósofo y el otro economista, mejor dicho. Es muy común en lo tradicional, o en las discusiones tradicionales sobre la tecnología, pensar en ella como tecnología en general, ¿no? Simplemente, es decir, simplemente como desarrollo de la instrumentación técnica, ¿no? Y de las leyes de la naturaleza que se aplican a esa instrumentación. Sin embargo, cuando se pierde de vista la tecnología capital, como capital, se pierde de vista todo el conjunto de mediaciones que en el mundo moderno capitalista se dan para la emergencia de la tecnología en general. Es decir, esto implica, obviamente, todas las formas
o mejor dicho, todo el aparato de funcionamiento del capitalismo, ¿no? Que según la epistemología o la línea que tengamos, evidentemente es bastante grande, ¿no? En ese sentido, de tecnología se emparenta con fuerzas productivas. Fuerzas productivas desde la economía clásica se compone también como la síntesis de los medios de producción y la fuerza de trabajo, ¿no? Desde mi concepción, se puede identificar los medios de producción con los objetos, ¿no? Es decir, con las fuerzas productivas naturales o la tecnología en general. Y la fuerza de trabajo con las fuerzas productivas sociales o con la tecnología como capital. Obviamente esta identificación es netamente esquemática porque aquí nada está cerrado ni compartimentado, ¿no? Aquí siempre tenemos unos nodos que nos dicen que esto gira y que solamente puede funcionar en su dialéctica. Ninguno de estas categorías puede funcionar de manera aislada o independiente, ¿no? Entonces, los medios de producción, como la cuestión netamente artefactual, ¿no? Está dada por los objetos de trabajo y los medios de trabajo, ¿no? Los objetos de trabajo son los objetos que estamos trabajando y los medios son los medios a partir de los cuales trabajamos esos objetos, ¿no? Evidentemente, esta interacción es esquemática, ¿no? Porque un objeto de trabajo, como un martillo, también puede ser un medio de trabajo, ¿no? El martillo se construye, es un objeto de trabajo, pero también sirve para construir, por lo cual también es un medio de trabajo. En los objetos de trabajo tenemos los objetos naturales y los transformados, ¿no? Y aquí viene lo interesante con los medios de trabajo, porque con los medios de trabajo tenemos primero los instrumentos, es decir, el aparato instrumental de la sociedad, pero también tenemos las infraestructuras, ¿no? Entonces, las infraestructuras tal vez esquemáticamente es lo que nos identifica con la arquitectura, ¿no? O con las ingenierías en sí, ¿no? Es decir, las infraestructuras que son una organización compleja de instrumentos de trabajo que conforman en conjunto los medios de trabajo, ¿no? A partir de los cuales, más los objetos de trabajo, nos vinculan a los medios de producción. En tal sentido, los medios de trabajo están fuertemente vinculados con la tecnología, ¿no? Es decir, con el saber formalizado de la técnica, que solo se da como tal en el modo de producción capitalista, ¿no? Mientras que los objetos de trabajo están en relación con la ciencia pura, ¿no? Podrían estar en relación. Esto no es cerrado, ¿no? Ya lo dijimos. Una contradicción que se da en los abordajes de la ciencia y tecnología. Que la ciencia pura o formal es una precondición para la tecnología. Sí, sí, dime. Vamos a esperar un poquito, por favor, porque hemos tenido algún problema técnico para poder seguir con la explicación que está haciendo el arquitecto Santiago Zurieta y por un minuto poderlo solucionar. Gracias. Muy bien, entonces continuando, hemos visto un esquema
de cuál es más o menos la organización social básica que nos puede identificar el gran concepto de tecnología, ciencia y técnica y su vinculación en este caso con la arquitectura, ¿no? Existen sociológicamente muchísimas otros paradigmas teóricos para comprender el cambio tecnológico, como ya habíamos dicho hace un momento, la teoría del actor Re o la antropología simétrica, con representantes como Bruno Latour o Michel Callón, o bien la economía evolucionista, ¿no? Que tiene una fuerte influencia en el teórico Joseph Schumpeter, en el economista Schumpeter, que también tiene algunos sobre el proceso tecnológico en el capitalismo y que él entiende como destrucción creativa, es decir, que lo que es el capitalismo en realidad es destruir creativamente cierta tecnología, ¿no? Que te dice que todos los procesos de mediaciones sociales, ¿no? Que no es una tecnología pura y tal. En este sentido, importante saber ya en este entonces de que la arquitectura no es principalmente un oficio técnico y creativo, sino que es sobre todo un oficio que está determinado y mediado por la complejidad de los procesos y de los fenómenos sociales, ¿no? Para tal efecto, el arquitecto eventualmente puede tener en su trabajo muy poco de trabajo arquitectónico propiamente dicho, ¿no? Sino que más bien ocupa muchísimo de su tiempo en ser un mediador entre los diferentes representantes del complejo social e institucional. Por ejemplo, el arquitecto tiene que mediar desde las instituciones del Estado en sus diferentes niveles, el mercado, la disposición de los procedimientos técnicos como mercancías en el mercado, con los clientes, el mismo complejo social que implica la composición familiar, ¿no? Y tratar con... Es decir, en todos lados el arquitecto es como si tuviera un frente de lucha con el cual mediar, para que finalmente el proceso tecnológico o técnico se materialice, ¿no? Pero no sin ese montón de mediaciones eh, sociales que siempre van a ser de alguna u otra forma mediación. Otro importante alcance del libro es pensar justamente el proceso tecnológico y lo urbano contexto del capitalismo periférico, es decir, latinoamericano en este caso, que es muy diferente a lo que ocurre en el escenario del capitalismo central, ¿no? Muchísima de la teoría arquitectónica y urbana y urbanística comete, cuando se aplica en nuestros contextos, comete tal vez algún error tras la directamente la concepción occidental y eurocentrista a las problemáticas social de estas son muy distintos en un escenario de capitalismo central o un escenario de capitalismo periférico. Y en arquitectura, esto nos plantea nuevas o diferentes formas de composición de las ciudades, ¿no? Porque, como decía Manuel Castells, por ejemplo, en Latinoamérica, el germen de la urbanización no es la industrialización ni el mercado, como sí fue en Europa en el siglo XIX, sino que en Latinoamérica, primero, ante todo, se tiene un origen colonial de las ciudades, es que han sido ciudades forjadas y fundadas con objetivos justamente de la colonización, y que actualmente, o que mejor dicho, reproducen en la región una emergencia de migración rural, ¿no? Campo-ciudad, pero no porque la ciudad sea un escenario industrial de facilidad laboral o de dinamismo en el mercado, sino por la descomposición de los... y así, generando en este caso, en América Latina, ciudades donde impera la economía informal, por ejemplo, ¿no? En los ejércitos de reserva de desocupados. O sea, procesos sociales que son bastante agresivos en la composición de las ciudades o de las zonas, ¿no? Pero que son muy poco influyentes en el modo de producir en sí de los diferentes escenarios urbanos, ¿no? Es decir, que estos grandes
conjuntos de urbanización abigarrada, altera el paisaje, pero no modifica mucho ni promueve el escenario industrial, comercial o local, sea cual sea su eje o su modelo de desarrollo, ¿no? Entonces ahí está el horizonte también del libro, en enfocar toda esta problemática de lo técnico, lo arquitectónico con lo regional y con lo local. De igual modo, nos podemos acercar un poco al abordaje de la cuestión boliviana o nacional, ¿no? Que el libro lo toca en diferentes términos. Por ejemplo, tenemos algún análisis sobre la arquitectura vernácula y popular, cómo esta arquitectura también tiene su parte de narrativa en la historiografía moderna, es decir, cómo se ha vuelto ahora también parte del debate arquitectónico, cuando antes estaba alejada o relegada del mainstream o de la corriente dominante, ¿no? Que la consideraba arquitectura de lo circunstancial, sin arquitectos, de la espontaneidad, etcétera. De igual modo, hacemos alguna reflexión sobre lo que fue la modernidad nacional y la generación de alguna conciencia nacional en la arquitectura. Y aquí tenemos algunos ejemplos como Emilio Villanueva, Juan Carlos Calderón, o incluso el método actual de la construcción de cholets, ¿no? Llamados así despectivamente, al ser la composición de las palabras cholo y chalet, ¿no? Pero cómo esta arquitectura mediáticamente, es decir, se posiciona con una agresividad muy grande, ¿no? En el escenario del debate arquitectónico propiciado por los medios de comunicación, lo cual no sucede o sucede muy poco con el resto de las arquitecturas de nuestro país. Históricamente se dio así. O también podemos recaer en algunas cuestiones de la ideología del patrimonio, como la de venir a denominar en el libro, ¿no? Que con las ciudades patrimoniales de Sucre y Potosí, siendo estas ciudades enclaves, colonial y colonizadora, es decir, ciudades que han surgido a la luz justamente por los intereses coloniales, implementando las políticas coloniales durante siglos, y que sin embargo, con el pasar de los años, estos motivos coloniales o colonialistas se han vuelto motivos de patrimonialización, ¿no? Ocultando tal vez que ahí se encierra todo un amplio bagaje histórico de violencia cultural, ¿no? Lo cual obviamente nos permite tener un enfoque crítico de lo que son los procesos de patrimonio o de patrimonialización en todo el mundo, ¿no? Porque la teoría en sí del patrimonio es una teoría surgida justamente en el escenario de la globalización, ¿no? De finales de los años 70, bajo el paradigma del neoliberalismo, ¿no? Entonces ahí hay un sustrato sociológico muy fuerte, ¿no? Que todavía continúa esos modelos de lucha de la modernidad, en fin, con el objetivo de la consolidación de los paradigmas culturales que estén más apropiados hacia los poderes dominantes. Cierta visión crítica del patrimonio no implica descuidar el sentido estético sensible de la producción arquitectónica patrimonialista, ¿no? Porque el que podamos reconocer y disfrutar cualquiera de las obras que la humanidad ha producido a partir del esfuerzo y del estudio y del pensamiento técnico y del proceder científico, y de disfrutar de ese tipo de arte, no implica no conocer las motivaciones y los orígenes sociales a partir de los cuales se dan estos componentes de la cultura material, en este caso, ¿no? Entonces, el abordaje nacional evidentemente es muy específico, se va hacia alguna que otra temática, porque es un complemento para el libro, ¿no? El libro no es principalmente analizar el tema nacional en la arquitectura, sino que tiene más bien un componente de fuerte análisis teórico, económico y sociológico, ¿no? Sin embargo, es importante también pensar en algo de lo nacional y también en base a, o mejor dicho, también pensar algo sobre las comunidades más locales o las instituciones que están vinculadas a la arquitectura, sobre lo cual también hay datos en el libro, ¿no? También como para cerrar el abordaje sociológico de la tecnología, que no se pudo cerrar hace un momento por la interrupción,
es que la tecnología y la ciencia se piensan también incluso como una cosa que está muy imbricada, ¿no? Que conforman una tecnociencia en el modelo actual del capitalismo postglobalizatorio. Diga. Es decir, se habla de una tecnociencia, y viceversa, ¿no? Sin embargo, esta lectura descuida un poco el grado de autonomía que se le puede dar al proceso de la ciencia pura y al grado de autonomía que puede tener el proceso tecnológico, ¿no? Porque desde una lectura crítica y económica que se plantea en este libro, la tecnología está mucho más subordinada a las leyes de reproducción del capital o de la tasa de beneficio o de la tasa de ganancia que la ciencia pura. La ciencia pura puede mantener un grado más de autonomía respecto a los poderes externos, ¿no? Que la tecnología posiblemente no puede. La tecnología está mucho más mediada socialmente que la ciencia pura. En tal sentido, su incidencia en la tasa de ganancia, siempre hablando en términos de categorías económicas, en este caso desde un horizonte crítico, su incidencia en la tasa de ganancia es mayor que la ciencia pura, ¿no? Entonces, la conflictividad social también se da en el proceso tecnológico. Esto lo podemos ver los arquitectos, bueno, todos los días, ¿no? Al ser presentes de lo que había comentado hace rato, ¿no? Todo el proceso de mediación que tenemos que a veces batallar para que realmente salgan los productos que son verdaderamente propios de nuestra profesión, ¿no? Sin embargo, es difícil, ¿no? Sin hacer esta mediación social, sea desde el cliente y su familia, o sea desde el mismo escenario de las instituciones con las que hay que lidiar, ¿no? En tal sentido, ese sería más o menos un escenario grande de identificación de la teoría de la arquitectura, que puede ser útil para quien lee el libro, para tener un material compactado, donde esté condensada muchísima información, no solo de arquitectura, sino de otras ciencias que piensan la arquitectura, y también para obtener algunos elementos de interpretación sociológica de la técnica y de la tecnología, para que los arquitectos y profesionales podamos encontrar por qué nos pasan las cosas que nos pasan, o por qué vivimos la profesión de la forma en que la vivimos. Podemos ver que estos problemas que a veces podemos tener los profesionales, ¿no? Por ejemplo, si vemos leemos la vida de muchos de los arquitectos del movimiento moderno, como Mies van der Rohe, Le Corbusier o Frank Lloyd Wright, vemos que sus vidas han estado plagadas por el fracaso, si lo podemos llamar así, para hacernos comprender rápidamente, ¿no? Los sometidos que han tenido que estar a los poderes económicos y políticos de sus respectivas épocas, de alguna forma con eso, para poder trabajar, ¿no? Evidentemente, poseyendo algunas posiciones políticas, ideologías, otros eran más amplios. Por ejemplo, Le Corbusier y Mies van der Rohe no se hicieron problemas para trabajar tanto con la línea del comunismo soviético como con la línea del nacionalsocialismo, pero simplemente tal vez desde la visión tecnócrata, ¿no? Pero sin embargo eso pasa en la historia, en tal sentido. También existe lo contrario, arquitectos con muy fuerte vocación ideológica, como Manfredo Tafuri, ¿no? Eh, Ideologías arquitectónicas como Hans Meyer, el segundo director de la Bauhaus, quien era un marxista muy hermosa que se llama El arquitecto en la lucha de clases, ¿no? Que lamentablemente dejada de editar desde los años 70 y que es muy difícil de conseguir, como muchísima de la historiografía arquitectónica, ¿no? En un contexto tal vez como nacional. Sin embargo, la investigación ha estado en ese sentido, ¿no? De recuperar siempre las fuentes históricas y que nos muestren cómo funciona en sí la sociedad para con el rubro de la arquitectura, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Como muchísimos de los maestros arquitectos ni siquiera eran arquitectos con educación formal,
¿no? Como sucede también en la historia de las ciencias, como en otros casos, ¿no? Como de la compartimentación muy fuerte entre los grupos de profesionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, los colegios de profesionales y demás. Es decir, los mecanismos sociales han cambiado con la modernidad. Pero, sin embargo, surgen nuevos retos y desafíos, ¿no? Porque, evidentemente, si vemos la obra de Hans Meyer, por ejemplo, ahí vemos cómo el arquitecto, según él, en las sociedades capitalistas es es un empleado más como lo es cualquier otro trabajador, debido a que está sometido siempre a los vaivenes de los poderes económicos, de la burguesía, como él lo denomina, ¿no? Es decir, que el arquitecto fácilmente puede eventualmente dejar de ejercer la arquitectura, hacer otras profesiones, todo según la posibilidad y la capacidad que tenga de inserción en la dinámica social y cuáles son los factores que le permiten insertarse de una u otra forma, para lo cual también es muy importante el análisis sociológico de los campos, ¿no? De los campos de lucha, sobre lo cual el libro también aborda un gran porcentaje. Y para cerrar, y para continuar este último concepto, el libro trabaja mucho con la idea de capital, ¿no? Con la categoría de capital, pero no únicamente entendida como el capital desde el punto de vista económico, como se hace en la economía clásica, sino el capital entendido hacia las otras dimensiones de la vida social. Es decir, que así como existe un capital cultural, un capital científico, un capital social, un capital simbólico, un capital tecnológico, que se articulan de diversa forma en la sociedad y hacia lo cual los profesionales deben insertarse de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, según Bourdieu, del tipo de capital que tenga cada uno depende su inserción en la sociedad y en la sociedad profesional en este caso. Los arquitectos tienen el capital intelectual porque tienen un título profesional que así lo avala, ¿no? Pero hay que ver cómo están distribuidas sus otras formas de capital, ¿no? Capital simbólico, cuál es la posición que puede asumir cada uno, complejos estructurales que inciden en posibilidad o en las condiciones del trabajo que tengan los obreros, aunque estos obreros sean también obreros profesionales u obreros con título, ¿no? Entonces, esos son más o menos los temas que aborda el libro, es decir, el análisis integral de la modernidad, desde un escenario universal, regional, nacional, local y microlocal, desde las posiciones críticas, siempre pues, hablando críticamente, porque como se decía alguna vez, la crítica es lo que hace que avance la ciencia, ¿no? Que se desarrollen los conocimientos. Y finalmente, brindar un importante compendio de información y de documentación, ¿no? Porque la cuestión bibliográfica ha sido muy importante, ¿no? Y ha tomado muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo poder acceder a estas fuentes bibliográficas de la arquitectura universal y de los diferentes contextos para poder armar una historia, una temática, en este caso, que nos identifique cuál es el esquema más o menos de formación de las ideologías de la técnica en base a la discursiva de la arquitectura de la modernidad, ¿no? Para no extenderme más, yo cerraría acá y bueno, agradezco nuevamente y bueno, estoy presto para comentarios o bueno, lo que venga en adelante, ¿no? Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Santiago, por esta presentación muy interesante. Como siempre, tú entrando en mucho detalle y eso para nosotros es algo que realmente nos llena de satisfacción, ¿no? Porque tú como persona joven, visionaria y que escribe, hace que este tipo de escenarios que tú los has establecido, los has marcado adecuadamente, sean de profundo interés y sobre todo de aprendizaje para las personas que van a venir a ser parte del Colegio de Arquitectos
y sobre todo para nuestros profesionales que pueden instruirse sobre algún aspecto específico. Muchas gracias, Santiago. De parte del Colegio de Arquitectos de Bolivia te felicitamos por esta iniciativa y como te lo habíamos brindado, nosotros estamos prestos para poder ayudar en cualquier tipo de escenario que tú quieras desarrollar en pro de que esta tu presentación y tu libro puedan llegar a instancias mucho mayores. Muchas gracias, Santiago, de parte del Colegio de Arquitectos al cual represento y de todos los arquitectos en conjunto que estamos contentos de poder sacar y poder promocionar, si vale el término, tu libro. Muchas gracias, Santiago. Muchísimas gracias, arquitecto Manolo. Tal vez para cerrar, bueno, me gustaría mostrar algunos libros, ¿no? Que tenía pensado hacerlo en la presentación, pero bueno, no fue así, ¿no? Sí, obviamente, como estamos en una presentación de otra naturaleza, donde no existe la posibilidad de la confraternización o del factor humano, pero sí tengo otras posibilidades, ¿no? Que más o menos es el acceso a los libros que se pueden tal vez mostrar, ¿no? Y me gustaría hacerlo, por ejemplo, con estos libros de algunos maestros del movimiento moderno, ¿no? Por ejemplo, Conversaciones con Mies van der Rohe. Mies van der Rohe era un arquitecto bastante interesado en el tema tecnológico, ¿no? Tal vez uno de los paladines más centrados en la técnica y en el rol de la técnica en las sociedades, ¿no? O, por ejemplo, La ciudad del futuro de Le Corbusier. Le Corbusier, que era un arquitecto que ha escrito mucho, bueno, a veces en tono de broma no se sabe si Le Corbusier era o escritor o pintor o arquitecto, porque ha hecho muchísima producción en cada una de esas áreas, ¿no? Y teóricamente Le Corbusier, bueno, pensaba que la arquitectura era tan poderosa que incluso podía ser suficiente para generar los cambios sociales más importantes, ¿no? Incluso revoluciones sociales, ¿no? Evidentemente en el libro se trata de pensar que esto no es así, que lamentablemente el cambio social no solo depende de la arquitectura, sino de la complejidad del universo de lo social. Y también, por ejemplo, este libro de Frank Lloyd Wright, ¿no? Que es una obra de los años 50, lamentablemente, como decía, muchos libros no se reeditan en la actualidad o es difícil acceder en nuestro medio. Sin embargo, esta obra de Frank Lloyd Wright muestra su pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesaba exponer en el libro? El pensamiento de los maestros de primera fuente en lo posible. Y aquí es donde tenemos la concepción hacia la democracia que tiene ese arquitecto o hacia la concepción de la historia, porque no olvidemos que Frank Lloyd Wright eh, realizó muchísimas obras en muchísimos estilos, ¿no? Desde finales del siglo XIX hasta los años 50, ¿no? Son casi 60 años de trayectoria, donde ha lidiado con muchísima de la narrativa de la modernidad que le tocó identificarla y encontrarla y dar soluciones para cada periodo, pudiendo lograr ser original también y también cambiante él en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí está Robert Venturi, aprendiendo de Las Vegas, ¿no? Que es la arquitectura del espectáculo, la arquitectura del mensaje. Esto es romper con el paradigma del movimiento moderno, sino propiciar nuevos lenguajes para la arquitectura para la racionalidad y la tecnocracia fenomenológica, ¿no? Con Christian Norbert Schulz y pero que aborda el tema del movimiento moderno, ¿no? Y cómo la cuestión fenomenológica es lo que hacía que la arquitectura de la modernidad sea la arquitectura propia justamente para las necesidades del mundo moderno, ¿no? Y que por eso surgió así. Y finalmente dos historias de historiografía, ¿no? Este es un clásico, ¿no? Historia crítica de la arquitectura moderna de Kenneth Frampton. Y este que es muy importante desde el punto de vista historiográfico, y es justamente la historiografía de la arquitectura moderna, que justamente trata de los libros de la arquitectura moderna, de los libros más pesados, ¿no? Y no tanto así de los edificios, ¿no? Entonces, bueno, cerraría con esto y muchísimas gracias por la atención. Considere que este es un trabajo siempre modesto y limitado,
que quiere contribuir de alguna manera a la producción intelectual y al desarrollo de la ciencia arquitectónica desde contextos periféricos como el nuestro, y que simplemente eso, ¿no? Pretenden contribuir al debate, ¿no? Y obviamente sería importante poder continuar con esto, ¿no? Con darle el valor a la teoría de la arquitectura que se da en otras partes, ¿no? Y que lamentablemente en contextos similares a la periferia, muy subestimada por algunos de nosotros, ¿no? Bueno, es todo. Muchísimas gracias. Un gran saludo al Colegio de Arquitectos y agradezco mucho la iniciativa y la buena voluntad. Muchas gracias, Santiago. Nuevamente las felicitaciones porque muy pocos arquitectos escriben y en este momento tú estás marcando, y puedo decirlo tal vez sin temor a equivocarme, que de Sucre sacas un libro referido a la arquitectura, a las tendencias, a la sociología, y creo que es algo importantísimo. Muchas felicidades, Santiago, muchas gracias. Y bueno, estamos como Colegio de Arquitectos prestos para cualquier tipo de iniciativa que tú tengas en la cual te podamos colaborar abiertamente. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y que sea hasta una próxima. A cuidarse que de esta salimos todos. Muchas gracias. Buenas noches.